Sin máscaras. Le doy la bienvenida a César Gutiérrez. César, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Manuel, un placer estar aquí contigo, a tus órdenes. Muchas gracias, César. Hoy martes, como siempre, no, miércoles, yo ando desfasado, pero como siempre, semanalmente traes la columna que publicas en La Silla Rota y en este caso, César, en un contexto, ya lo calificarás tú, para mí preocupante, ya que la Suprema Corte, estrictamente el ministro José Luis Alcántara Carranca, pues emitió un proyecto que se va a votar y a discutir la próxima semana sobre si la Guardia Nacional es constitucional que se anexe a la Secretaría de la Defensa Nacional o no. Hay que recordar que esto fue una reforma constitucional que aprobó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero pues este ministro considera que es inconstitucional y se va a discutir pronto. De entrada, César, ya con un proceso legislativo terminado, ya con un decreto en el Diario Oficial de la Federación, ¿esto tiene carácter de inconstitucional, sí o no? Mira, en este caso el proyecto, ¿no? Recordemos que se presentó una acción de inconstitucionalidad, que es la 137/2022, y que fue por algunos diputados opositores en el sentido de que decían que iba contrario a lo que estipula la Constitución, en específico el artículo 21 constitucional. Hay algunos puntos dentro del proyecto de poco más de 240 fojas que está señalando el ministro Juan Luis González Alcántara, donde menciona el por qué él considera que el proyecto va en el sentido de declarar inconstitucional el hecho de la reforma que le permite a un órgano administrativo desconcentrado en la administración pública federal, como lo es la Guardia Nacional, dejar de pertenecer de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para formar parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordemos que incluso hubo una reforma a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para que el secretario de la Defensa Nacional dejara de ser un comandante operativo para convertirse en funciones únicas y exclusivamente político-administrativas. El presidente de la República en su momento incluso lo explicó, que él estaría la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no como el secretario de la Defensa, siendo un general que se encargaba de la parte operativa. Por lo mismo vino ese cambio en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay algunos puntos interesantes, Manuel, que creo que sí van con la parte jurídica, pero también me doy cuenta que no han analizado el fondo. El fondo es que ante la necesidad que nosotros hemos tenido y ante la experiencia de lo que hemos visto en las últimas décadas en nuestro país, todas aquellas policías que se han creado, que se les ha dado todo el apoyo, han terminado convirtiéndose en una cuna de criminales. Claro que hay excepciones de policías honestos, pero desafortunadamente el crimen organizado ha podido, ¿no?, ingresar a estas estructuras de lo que fue la PFP, lo que fue la Policía Federal. Lo pudimos ver con el juicio de Genaro García Luna, en donde se le encontró culpable de trabajar de forma directa para proteger los intereses de un grupo criminal, como es el Cártel del Pacífico, conocido como el Cártel de Sinaloa. ¿Dónde viene lo importante aquí, Manuel? El ministro, dentro del análisis que hace, manifiesta que la Guardia Nacional fue creada como un cuerpo de seguridad de carácter civil y que con la reforma, lo que hizo la reforma fue convertirlo en un órgano militar, lo cual lo hace inconstitucional. Creo que ahí no hace el análisis correcto de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incluso posiblemente en los sexenios por venir podamos ver a un civil con esta nueva estructura como secretario de la Defensa Nacional. Manifiesta también, y algo que es importante en este punto, habla de que la Constitución prohíbe expresamente la participación de las Fuerzas Armadas, en específico del Ejército Mexicano, en funciones de seguridad pública en tiempos de paz. Y sí, lo menciona de forma correcta la Constitución. Pero recordemos, ¿no?, que también constitucionalmente hubo una reforma y que este artículo 5º transitorio de la Ley de la Guardia Nacional nos especifica que serán coadyuvantes de la seguridad pública por un tiempo determinado. Y ahí es donde maneja el siguiente punto, porque nos habla que la participación de las Fuerzas Armadas
en este país solo se puede realizar en tareas de seguridad pública en el contexto de la estructura de excepcionalidad, que es nada más una excepción cuando se maneja y que su participación estará regulada por la absoluta necesidad, ¿no? Por lo tanto, no puede ser permanente. Ese es otro de los puntos que maneja por los cuales la Guardia Nacional no podría formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque habla de que el apoyo de las Fuerzas Armadas es excepcional y por un tiempo determinado, y entonces la Guardia Nacional no sería en este sentido excepcional ni extraordinario, sino que pasaría a formar parte ya de forma definitiva de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por último, y el punto más importante en donde manifiesta que, por supuesto, va en contra de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que va en contra de lo que establece el artículo 21 constitucional, porque dice que la Guardia Nacional fue creada como un cuerpo civil para que fuera manejada bajo el mando civil perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esos son los puntos que el ministro maneja. Y ese es el proyecto, ¿no?, que te acabo de resumir, de más de 240 hojas, de por qué él considera que tiene que otorgarse, ¿no?, la acción de inconstitucionalidad y que se tendría que revertir, ¿no?, esta situación, incluso al grado de que se tendría que modificar la Constitución. César, ¿tú consideras que hay un genuino preocupamiento por parte de este ministro para llevar esto a la discusión de la Suprema Corte? ¿Hay un genuino preocupamiento por el marco jurídico o hay un trasfondo o tinte político de lleno en este asunto? Porque hay que recordar que si hay una reforma de las 3 que se presentaron el año pasado, que costó muchísimo y que prácticamente fue milagrosa legislativamente hablando que pasara, pues fue esta, la de la Guardia Nacional. ¿Es jurídico o es político el asunto, César? Mira, yo creo que cuando promueven esta acción de inconstitucionalidad fue político, ¿no? Pero sí considero que a lo mejor el ministro está utilizando algunos preceptos de carácter jurídico, legales, reales, que a su forma de ver y a su forma de entender operarían en este caso. ¿Y por qué lo digo así? Porque esa parte de que la seguridad pública, recordemos que incluso las Fuerzas Armadas están como coadyuvantes permanentes en la seguridad pública, pero también es por un tiempo determinado. La misma ley de la Guardia Nacional lo maneja así, y que se manejó incluso que fuera por un periodo máximo de 9 años. Desafortunadamente creo que se han politizado los tiempos por las cuestiones electorales, mi querido Manuel. Creo que incluso estamos viendo una confrontación de la Corte con todo lo que tiene que ver con el gobierno federal y la Cuarta Transformación. Esto propiciado también por parte de los mismos políticos opositores, los cuales han tratado de utilizar a la Corte para ir en contra de cualquier proyecto que pudiese manejarse y que pudiese favorecer al país, en específico a la Cuarta Transformación. Y lo hemos podido ver en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales y los ataques permanentes. Hay una parte que es muy importante. Creo que sí tienen un interés legítimo de acuerdo al proyecto que yo he leído, pero que sí va, ¿no?, de la mano de lo que son los intereses contrarios a la Cuarta Transformación, porque el proyecto podría venir manifestando en específico que tendría que ser por un tiempo determinado. A lo mejor decir la conformación de la Guardia Nacional para que nosotros podamos tener realmente una institución que el día de mañana no se termine pudriendo como pasó con las demás policías federales que tenemos en este país, porque si bien es cierto se llama Guardia Nacional, pero es una policía nacional que la denominamos Guardia Nacional en nuestro país porque nuestra Constitución ya lo mencionaba. La realidad, Manuel, aquí, y creo que es muy importante, es claro que hay una parte política detrás de todo esto, y claro que lo ven también como la forma en querer atacar cualquier proyecto que pueda tener Presidencia de la República, porque la realidad es que la Guardia Nacional podría manejarse que durante cierto periodo de tiempo, como se hizo como en el apoyo permanente de la Fuerza Armada a las funciones de seguridad pública como coadyuvantes, fuera por un tiempo en lo que realmente la Guardia Nacional pudiera conformarse como una institución de élite que pueda brindar seguridad pública a los mexicanos. Y creo que sí hay
hay la parte jurídica, pero creo que también hay la parte política que va detrás de todo este proyecto. César, también considero que hay cierta cronología, vamos a decir, inexacta con esta búsqueda de que se respete el marco jurídico. Yo honestamente no lo recuerdo porque pues estaba bastante niño en esos entonces, tú lo recordarás mejor, pero hasta donde tengo entendido, la declaratoria de guerra de Felipe Calderón Hinojosa al narcotráfico suspendía estos tiempos de paz que dictamina la Constitución, había un marco jurídico, o sea, legalmente había forma para que el ejército se lanzara a las calles, como desde 2007-2008 está prácticamente este país, a que el día de hoy se siga manteniendo al ejército en las calles y ahora la Guardia Nacional. En esos tiempos, César, ¿era legal? Y si era ilegal, ¿recuerdas tú algún juez o ministro de la Suprema Corte decir, no, esto está violando el marco jurídico y el orden jurídico supremo? Pero por supuesto que no, fíjate, Manuel, al ejército se le utiliza en funciones de seguridad pública desde los años 70 con la famosa ley, en su momento se manejaba por medio de estos operativos, ¿no? Que era el operativo Cóndor, ¿no? Y la realidad es que cuando se hace la declaratoria de guerra por parte de Felipe Calderón en su sexenio en contra de los grupos criminales o los cárteles del narcotráfico, el fundamento legal que tenían era una tesis aislada. O sea, imagínate, a ese grado de cinismo llegaban. Y incluso recuerda que cuando se promovió en su momento, la Corte no aceptó las acciones de inconstitucionalidad porque decían que no iba en contra del marco jurídico. Pero también hay que recordar que todas aquellas detenciones que tanto hablaron y propagaron, pues terminaron quedando en libertad porque simple y sencillamente no existía un marco legal para que los elementos del ejército mexicano ni de la Marina estuvieran haciendo funciones de seguridad pública y deteniendo a presuntos delincuentes. Entonces, bueno, creo que hemos visto que sí hay una doble moral. Creo que hemos visto que incluso todos estos supuestos especialistas orgánicos, ¿no? Que incluso se han ellos reunido para tratar de apoyar y decir que se acabe con la militarización del país, no han analizado un punto. Y en todas las discusiones que yo he tenido, debates e intercambios de pensamiento, les he dicho, perfecto, díganme entonces cuál es la solución a los problemas que tenemos ahorita, de forma inmediata, no en un futuro, no trabajando más adelante, ahorita de forma inmediata. Y todos coinciden en lo mismo, en que tiene que ser el retiro de las Fuerzas Armadas de forma gradual. ¿Por qué no? Esa misma ideología de la realidad, pues se puede ir plasmando, ¿no? Se puede ir plasmando de la misma forma, perfecto. Nosotros vamos a crear una Guardia Nacional, nosotros consideramos que la disciplina militar puede servir para que sea la creación de la Guardia Nacional. En este caso, creo que al ministro, porque es la parte importante que yo te decía, le faltó analizar que la Secretaría de la Defensa Nacional no es nada más, ya no tiene la misma estructura que tenía en antaño. Ahora existe un secretario de la Defensa Nacional que cumple única y exclusivamente con funciones político-administrativas. Hay un Estado Mayor Conjunto que incluso tendría también elementos de la Guardia Nacional, los cuales son el enlace entre la Comandancia General del Ejército, la Comandancia General de la Fuerza Aérea y lo que sería la Comandancia de la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para que como en otros estados, como en España, como en Colombia, como en diferentes países, la Guardia Nacional o la Policía Nacional pertenece a la Secretaría de Guerra o de Defensa, situación que no han analizado. Y por último, creo que también lo que no analizan es que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es una persona civil. No es el secretario de la Defensa Nacional, sino que es una persona civil. Y creo que es el punto que falta por analizar. Hay una buena noticia dentro de todo esto. Recordemos que esto se fue al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para que el proyecto del ministro Alcántara pueda ser realmente llevado a cabo y autorizado, tendría que contar con el voto de 8 ministros
que estuvieran de acuerdo con el proyecto. Incluso puede haber ministros que estén de acuerdo en parte del proyecto y que no estén de acuerdo en todos los puntos que él menciona o que él relaciona. Entonces, creo que todavía falta un siguiente paso. Yo veo muy complicado que puedan tener los 8 votos que están buscando y creo, en lo personal, mi querido Manuel, que va a ser una forma en que la Suprema Corte de Justicia va a salir a explicar a los mexicanos, si es que se llegase a dar, por qué los elementos militares tendrían que regresar a los cuarteles y se quedarían sin policía, simple y sencillamente porque pues yo quiero pensar de dónde vamos a sacar nosotros a cerca de 100,000 elementos de carácter civil para que se hagan cargo de la seguridad pública de este país, sin tener las capacidades técnicas ni operativas para poderlo realizar. Y ojalá algún día lean una columna que yo escribí que se llama Un día sin militares, en la cual me encantaría que la gente, para que entendiera el trabajo y el sacrificio que hace el personal militar, que se arriesgan la vida y la libertad, como lo hemos visto, porque cuando las cosas salen mal, los abandonan, los dejan solos a su suerte y los terminan procesando, entendieran, ¿no?, la importancia que han tenido las Fuerzas Armadas en nuestro país y que por hechos aislados, que muchas veces se les acusa, no se dan cuenta que son millones de interacciones todos los años que existen entre el personal militar y la población civil, en las cuales vienen a protegernos arriesgando la vida y la libertad. Y creo que eso sería importante, Manuel. Correcto, César. Ya por último, ¿no sientes que estos últimos meses, de repente los ministros como que dan palos de ciego y de repente pues pasa este tipo de situaciones? Primero, pues en los próximos días, en las próximas semanas, también se va a discutir si es constitucional o no el plan B de la reforma electoral, ni siquiera la reforma constitucional como tal, sino la modificación de las leyes secundarias que terminó en el famoso plan B. Y ahora con esta cuestión de si declarar inconstitucional también la reforma que anexa a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso se está dando esta impresión, esta atmósfera en redes sociales, que no solamente son los ministros y el Poder Judicial que a diestra y siniestra, pues un día sí y otro también, pues se descongelan las cuentas bancarias de los personajes ligados a García Luna, como Cárdenas Palomino o la propia Linda Cristina Pereira, su esposa, que dejen en libertad a Rosario Robles, que Francisco Cabeza de Vaca y su operador. Que le concedan un amparo al Mocha Orejas, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya el Mocha, o sea, que ya es histórico el Mocha Orejas, y suspendan esta cuestión de los 50 años de sentencia. Y pues uno se pregunta, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Bueno, eso del Mocha Orejas, César, no me tocó a mí, pero basta con googlearlo y te das cuenta de la calaña de estos personajes que pues de una vez por todas el Poder Judicial terminan liberando y o ayudando. Esto no abona la crispación de que los mexicanos califiquen a la Suprema Corte y al Poder Judicial, te lo leo en estos momentos: Supremo Cártel de Injusticia de la Nación, el Cártel de la Toga, grupos criminales. O sea, ya está generándose un repudio cada vez con más decibeles en torno al Poder Judicial. Mira, hay que recordar que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes que existen en este país y que es completamente independiente. El problema es, y lo digo honestamente, que parecería que se está priorizando el conceder resoluciones a favor de todo aquel que esté en contra del gobierno. Y esa es la parte que más preocupa. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor podíamos pensar que los jueces de primera instancia eran los que podían ser susceptibles a ser corruptos, pero ya empezamos a ver también resoluciones de tribunales colegiados en donde van contrarios a todo lo que nosotros conocemos como un sistema jurídico aplicable y de justicia. Entonces, cuando tú empiezas a priorizar la parte legal de la aplicación de la justicia, ¿no?, y te olvidas precisamente de aplicar la justicia, pues obviamente da la percepción de forma muy clara de que hay intereses y que esos intereses por lo general terminan favoreciendo a los ricos y poderosos, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que llama poderosamente la atención. Creo también que los abogados del gobierno tendrían que pensar un poco
también en cuanto a las propuestas que se van a hacer, cómo se van a hacer. Yo en lo personal sigo pensando que en el Poder Judicial hay gente que vale mucho la pena, pero también me doy cuenta que hay muchísimos intereses, Manuel, y esos intereses tienen que ver también en el hecho de tener mayor poder para llegarse de mayores recursos. Entonces, acabamos de ver una lucha encarnizada por la presidencia de la Corte, al grado de que vimos todas las acusaciones que hubo contra la candidata, ¿no? Por así decirlo, del presidente, en la cual trataron de descalificarla por todos lados, ¿no? Al grado de ya ahorita criticar el hecho de que salga de vacaciones, cuando, bueno, pues cualquier persona puede salir de vacaciones y aparte tienen los recursos para poder pagar. Pero ya es sistemático. Creo que desafortunadamente algunos ministros sí se han prestado para ese golpeteo y creo que así como en su momento quisieron utilizar a Lorenzo Córdoba para decir él es el bueno, él es el que defiende la libertad, la realidad, Manuel, es que lo único que están defendiendo es sueldos, poder, el seguir teniendo canonjías y desafortunadamente varios ministros están así, no nos hagamos tontos, o sea, hay ministros que no tienen forma en cómo explicar las resoluciones que están haciendo. Yo te digo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo sí leí todo el proyecto que el ministro Juan Luis González Alcántara está presentando. Creo que hay una parte jurídica que es inteligente, que está bien aplicada, pero creo que deja de analizar el fondo de otras muchas más, ¿no? Si nos habla de que no puede ser de forma permanente, pues entonces también se podría pensar, ok, pues entonces tiene que ser por un tiempo determinado. Yo siempre pensé que hay forma de poder solucionar las cosas. Desafortunadamente creo que cada vez el choque se va dando de una mayor forma y desafortunadamente lo hemos visto incluso al interior del gobierno. Todos aquellos que luego les gusta estar en contra terminan sacando algún beneficio. A lo mejor también es una parte política de decir que se sienten con nosotros a negociar. Si quieren que nosotros hagamos nuestro trabajo de forma correcta, pues entonces lo que nosotros queremos es mayor presupuesto para el Poder Judicial. Esa es la realidad, así lo veo yo. A lo mejor estoy equivocado, Manuel, pero es la percepción que me deja. Correcto, César. Y yo finalizo diciendo, a lo mejor ya estás enterado, que es lo más seguro que sí, que tuviste una aparición bastante agradable el día de hoy en la jornada por Enrique Galván Ochoa en esta sección de Twitterati y pues no está de más citarlo nuevamente. Escribiste, ¿qué tiene que decir Vicente Fox sobre los 63 permisos que le dio Cofepris 5 días antes de terminar el sexenio de Peña Nieto para comercializar productos derivados del cannabis? O tal vez se quedará callado como siempre que le señalan su corrupción. El día de hoy, una de las editoriales de la jornada por parte de Enrique Galván Ochoa, mi estimado César. ¿Y quién diría que 24 horas después viene Cofepris para suspender justamente esas concesiones con esas empresas vinculadas? Así Pero, que... fíjate, Manuel, hay cosas y llegan a tal grado de cinismo y de mentira, de salir Fox a decir que están mintiendo y que es falso y que él no tiene nada que ver. Perfecto, vamos a cancelar entonces los permisos que aparte se dieron de forma ilegal. Y le sacaron miles de pruebas. Yo le puse un video en donde él está inaugurando una de estas tiendas y aparte se dice que él es socio junto con Roberto Palazuelos y algunas otras personas de este negocio. Yo nunca he entendido por qué piensan que negar las cosas y decir mentiras no pasa absolutamente nada. Nada más quedan exhibidos. Yo en lo personal siento mucha pena que él haya sido presidente de México. Es una persona que tuvo todo para realmente haber intentado un cambio, pero le faltó valor. Y ahorita que sí se está haciendo realmente un cambio, todo es tratar de atacar por todos lados. Porque otra, ya se lo platicaremos después, mi querido Manuel, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en un caso contra México, que no tiene que ver con este sexenio, no estamos hablando del sexenio anterior, determinó que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo son inconvencionales. Y México va a tener que modificar el artículo 19 y 16 constitucional, porque así lo determinó ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y ese no sería el problema. ¿Por qué? Porque sí hay forma de justificar una prisión justificada. El problema es que veremos entonces ahora a otros muchos delincuentes que pues simple y sencillamente podrán estar en libertad y ya no presentarse para seguir llevando a cabo los procesos legales. Y es otra gran bronca que vamos a tener y que está viniendo desde el extranjero. Abusando de tu tiempo, César, y aprovechando tu conocimiento jurídico,
no puedo dejarte ir sin preguntarte, ¿es correcto jurídicamente que la senadora Xóchitl Gálvez, ya ves que ha habido una campaña de desaparecer las conferencias matutinas del presidente López Obrador? ¿Es correcto que Xóchitl Gálvez tramite denuncias, amparos, quejas y demás para solicitar un derecho de réplica en la conferencia matutina del presidente López Obrador? ¿Es la mañanera un medio de comunicación o un medio de información, considerando que viene y proviene directamente del ámbito gubernamental, César? Es un medio de información. Lo que pasa es que tú sí puedes solicitar el derecho de réplica. El derecho de réplica te lo da la misma Constitución, pero tiene que ser en el mismo sentido, en el mismo foro y con el mismo alcance. Y si hicieron mención de Xóchitl Gálvez durante 35 segundos posiblemente, pues entonces la réplica tendría que ser en ese mismo sentido, durante 35 segundos, porque así es como operan las reglas. Pero Manuel, no nos hagamos tontos. Han tratado de desprestigiar a la mañanera por todos lados, al grado de que dicen que nadie la ve. Todo el mundo se queja, todo el mundo dice que tiene que dejar de estarse pasando, que se ha utilizado para atacarlos cuando lo único que se hace es hacer las aclaraciones y exhibir cuando están sacando noticias falsas. Ellos eran los que creaban la narrativa, ya no pueden hacerlo. Gracias a programas como el tuyo, como el de Vicente Serrano y como el de otros grandes comunicadores en los medios alternativos, ya no son los que determinan cuál es la agenda que se tiene que llevar en el país y están enloquecidos y desesperados, mi querido Manuel. Entonces, en ese mismo sentido, yo me tardé 20 años en solicitar réplicas por el asunto de mi señor padre a muchísimos de los medios y nunca me las otorgaron, con todo que yo ya tenía incluso hasta resoluciones de amparo concedidas y prefirieron que los multaran a hacerlo. Que no se hagan tontos, mi querido Manuel. Quieren inventar narrativas para tachar supuestamente como si fuera un dictador el presidente, cuando la realidad es que no les alcanzan ya los espacios, porque en México tenemos una sociedad civil muy despierta, que ya va al origen de la información y que las personas como tú y como las que te he mencionado están mejor informados y tienen un punto de vista diverso y distinto y no se comen las mismas mentiras de siempre, ni terminan siendo educados con la Rosa de Guadalupe, ¿no? Híjole. Querido César, yo te agradezco mucho tus palabras, tus comentarios y también tu análisis que haces aquí muy generosamente en Sin Máscaras en los Reporteros MX. Hay que compartir tus redes sociales a los más de 5,000 mexicanos que estamos atarios en este momento en vivo. ¿Dónde te podemos seguir, César? Muchas gracias. Mira, lo que más utilizo es mi Twitter, que es @CésarGutiPrim. Ahí los espero para que nos sigan. Estamos subiendo algunos TikToks con algunos comentarios, ¿no? E igual es @CésarGutiPrim. Y tengo mi canal de YouTube, como César Gutiérrez Priego, en donde subimos algunas veces algunos de estos videos que subimos a TikTok. Los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota y los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. César, un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Te agradezco nuevamente la comunicación. Cuídate. Al contrario, Manuel, un abrazo y saludos a todos los que nos ven. Hasta luego. Muchas gracias.